Vamos al estudio de hoy. Para ilustrar la temática que vamos a abordar, vamos a suponer que todos ahora somos albañiles, habilidosos albañiles, y que tardamos en colocar 100 bloques un día. Así es que de forma óptima nuestro trabajo de un día significa 100 bloques. La complejidad se suma porque necesitamos construir una pared de 1000 bloques. Así es que les pregunto, ¿cuántos días vamos a ocupar para construir dicha pared? Bueno, es tan simple como multiplicarlo y el resultado es que vamos a pasar 10 días para construir esa pared de 1000 bloques. Ahora, en contraste, les pregunto, ¿cuánto tiempo creen que tardaríamos en derribar esa pared? La de 1000 bloques. ¿Un día? Dijo hermana Evelyn. Asuma el mejor método. Manual, por supuesto. Ajá. Quizás unas 2 horas. Bueno, los estudiosos dicen que con una almadana lo mucho que tardaría una persona con fuerza promedio para derribar una pared de ese tamaño sería apenas 2 horas 15 minutos. ¿Notan el contraste? Cuán difícil resulta construir y cuán fácil resulta destruir. Y de hecho, de eso se trata el principio que vamos a abordar este día, que es más fácil destruir que construir. Coelet dice esto con una ilustración un poco más profunda. Y cómo no, siendo el poeta inspirado que fue, él menciona que una sola mosca muerta echa a perder todo el trabajo de un perfumista. Y ya sabemos que el perfume en la antigüedad e igual hoy, aún en pequeñas cantidades, es un producto carísimo. Así es que no tengo idea de cuánto tiempo puede significar producir una cantidad pequeña y que no importa si es mucho o poco. Una sola mosca muerta puede echar a perder todo ese trabajo. ¿Qué por qué? Bueno, porque la descomposición de ese insecto y las bacterias provoca un hedor que mezclado con el alcohol y los demás componentes echa a perder todo el trabajo. Está entonces diciéndonos que deberíamos tomarnos todas las medidas posibles para prevenir que esa mosca caiga atraída por el olor de nuestro perfume, que de hecho ellas se sienten atraídas. Esos insectos se sienten atraídos por el olor del perfume. No puedo imaginar en ese entonces cuántas medidas preventivas debieron tomarse, porque ¿cómo logramos detener que uno de esos pequeños insectos esté cerca de nuestro trabajo? Pero ese es el punto. Dice que de forma paralela, pequeñas locuras, pequeños desaciertos nos pueden arruinar la vida. Una reputación que nos ha llevado años construirla y que con la gracia de Dios hoy por hoy es algo de lo que podemos agradecer, en minutos la podemos echar a perder. Un trabajo, un ministerio, una familia, por pequeños desaciertos se puede arruinar. Y es que el problema, creo que es que la mayoría de nosotros
si nos tomamos el tiempo y si nos sentimos advertidos por aquellos grandes peligros que pueden arruinar nuestras vidas. Probablemente entendemos que el alcoholismo es un veneno que fácilmente nos enreda, las drogas o algunos otros vicios parecidos. Pero se darán cuenta que el predicador advierte que hay pequeñas locuras a nuestro juicio, pequeños desaciertos que igual nos pueden echar a perder la vida y que también merecen nuestra atención. Por eso y más, nuestro sermón de hoy se titula Pequeñas locuras. Vayan a Eclesiastés capítulo 10. Pequeñas locuras. Capítulo 10, libro de Eclesiastés. ¿Listas sus Biblias? Dice, capítulo 10, verso 1, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Detengámonos un momento. Cuidado con confundir y relacionar mano derecha e izquierda con asuntos políticos. En ese entonces no había tal polarización en la política. El poeta y cualesquiera otros escritores hacen referencia a la destreza de la mano derecha y a la torpeza de la mano izquierda en aquellos que somos diestros. Así es que no hay ninguna relación al respecto en cuanto a política. Más bien está diciendo que si uno tiene una pizca de sensatez, pues entonces vamos a poner nuestro corazón y vamos a atender los riesgos de los que él está a punto de hablar. Y que aquellos que son necios van a poner en su mano izquierda porque no les importa la torpeza ni la necedad. Es algo que a ellos les preocupe. Verso 3. Aún mientras va el necio por el camino, es decir, el que pone esto en su mano izquierda, le falta cordura y le va diciendo a todos que es necio. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, bueno, aquí empiezan los consejos de esas pequeñas locuras y hasta ahí leemos y oramos. Señor, te ruego que tu gracia hable a nuestras vidas y que podamos crecer y poner toda la atención del mundo en esas pequeñas locuras que pueden arruinarnos la vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En los años 80 se popularizó la frase, al menos en nuestra sociedad, una noche de copas, una noche loca. Y se volvió hasta una broma que hacía relación a que, bueno, no es grave, una noche de juego, una noche de un poquito de desenfreno, pues no nos va a arruinar la vida. Y creo que la frase se inmortalizó en ese entonces porque el videoclip con el que la artista grabó el poema, los productores no se apegaron al sentimiento del que compuso ese poema. Ella, siendo casi una adolescente, aparecía en un teléfono con una sonrisa casi inocente, diciéndole a su enamorado que lo único que quería era vengarse, pero se desenredó en algo peor. Si alguien lee, que no les estoy diciendo que vayan a leerla o a buscarla, pero si alguien lee el poema completo, descubren rápidamente que quien escribió esa letra estaba con su corazón desgarrado. Ella estaba sufriendo y él también, y mucho.
porque no había manera de borrar esa noche de copas en el corazón de ambos. Pues esta es una manera de advertirnos a que no es cierto que un pequeño desacierto trae pequeñas consecuencias. El punto es que un pequeño desacierto puede arruinarnos la vida y que por ello usted y yo deberíamos escuchar los consejos y convertirlos en medidas preventivas en nuestro diario vivir. Él habla de 3 locuras o 3 pequeñas locuras en nuestro diario vivir. Bueno, más que 3, yo les he asociado en 3 puntos. Si usted lee el capítulo completo, podría hasta sugerir, no, son varias, no son 3. Sí, pero con fines didácticos verán cuán fácil resulta envasar el capítulo en 3 párrafos. El primero de ellos es la insensatez de aquellos que teniendo autoridad no le toman la responsabilidad al privilegio. El segundo es la insensatez de aquellos que se sienten muy capaces y talentosos en su trabajo y no toman las medidas preventivas. Y finalmente, la insensatez de aquellos que abren su boca más de lo que deberían. Si quieren tomar nota, o los que toman nota, la primera división está desde el verso 4 hasta el 7. La que sigue del 8 hasta el 11 y luego del verso 12 hasta terminar el capítulo. ¿Qué vamos a hacer? Pues los vamos a desglosar en esas 3 partes. Vayan al verso 4. Dice el verso 4: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Ahora dije que se trata de las personas que teniendo autoridad creen que tienen el permiso de cometer alguno que otro desacierto y que no hay mayores consecuencias. Dirán, pero esto no se trata del que tiene la autoridad. Es cierto, en este caso se trata del que está subordinado. Y luego aborda al que está en autoridad. Así es que empecemos tal cual el verso 4. Los que estamos subordinados. No es que queremos acostumbrarnos a que el que está en autoridad abuse de su posición, se sobrepase con nosotros y que nosotros con mansedumbre estemos siempre dispuestos a bajar nuestra cerviz. No está diciendo que tomemos una actitud ignorante y conformista. Está diciendo que seamos sabios y que no nos movamos por la locura del que tiene la autoridad. De que nos mantengamos con firmeza porque no estamos seguros si fue un exabrupto o es su costumbre. Pero ellos también están bajo autoridad. Y sus pequeñas locuras, uno de estos días también tendrán que pagar cuentas de sus actos a quien está en autoridad sobre ellos. Y si alguien piensa, pero es el dueño, los dueños también están subordinados a un gobierno y los gobernantes están subordinados a nuestro Dios. Tarde o temprano todos vamos a pagar por nuestros actos. Y en este caso el consejo es a los que estamos subordinados, no se rindan, no cometa un exabrupto, no se rinda, no tire la toalla, espere
Esas cosas que hicieron o dijeron contra usted, por supuesto que no son un aplauso, pero nos está diciendo: no se mueva de su lugar. No se quede sin su trabajo, no se quede sin la fuente de sus ingresos y sin la posibilidad de saciar las necesidades de los suyos. Versículo 5. Hay un mal que he visto debajo del sol a manera de error emanado del príncipe. Ahora cambia de posición y sí se dirige a la irresponsabilidad de los que tienen autoridad. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos sentados en lugar bajo. Una forma poética de decir que aquellos que están sentados parece que saltan para alcanzar la necedad. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos en la tierra. Está refiriéndose a la poca sensatez de los que tienen el privilegio. Voy a dirigirme entonces a los gobernantes, a los padres de familia, a los educadores, a los empleadores y a cualesquiera que tienen el privilegio de tener personas subordinadas a su autoridad. Entiendo bien que esa posición privilegiada nos puede hacer creer que una pequeña locura no va a acarrear grandes consecuencias. Nos puede enredar y mentir la posición privilegiada de que su exabrupto y sus malos tratos hacia sus subordinados o los abusos a sus subordinados pues no acarrearán mayores consecuencias, porque usted está en una posición de autoridad. He de repetirlo: el mayor privilegio es proporcional a la responsabilidad. Entre más privilegio tenemos, mayor responsabilidad tenemos. Probablemente por ser jefes no tenemos que marcar una tarjeta, no tenemos que dar cuentas de nuestra producción diaria, pero eso no significa que nuestra displicencia a dicho privilegio en el correr del tiempo no va a acarrear consecuencias. El privilegio de no marcar tarjeta nos obliga a llegar antes. El privilegio de no dar un reporte diario de nuestra producción laboral nos obliga por principio moral y por responsabilidad cristiana a dar una producción mayor a la esperada diariamente. Pero ese es el punto. La mayor parte de los que tienen autoridad olvidan esa responsabilidad. Él nos está advirtiendo que tarde o temprano vamos a pagar la cuenta. Y yo podría poner 10 ejemplos, pero cada quien aplíquelo a su propio estilo de vida. De que un día de estos nuestras irresponsabilidades y nuestras pequeñas locuras nos van a pasar la cuenta. Como último ejemplo al respecto, citaré esa época en la que el gobierno en turno, fue más de 25 años, hubo un decreto de ley que citaba que todos los empleados de gobierno, que la recuerdo bien porque yo era empleado de gobierno para entonces, teníamos la opción de renunciar a nuestra plaza y que el gobierno nos iba a indemnizar como si fuera una empresa privada, no pública, y que nos iba a indemnizar con el 100%, y además un bono extra. Para ese entonces, con apenas 23 o 25 años, no me recuerdo,
para mí fue un atractivo enorme, por eso renuncié. Pero junto a mí, una cantidad no pequeña de compañeros renunciaron. Ellos tenían más años de trabajo, quizás 20 u otros 25, y vieron una gran oportunidad en dicho decreto de ley. No es importante qué perseguía el gobierno en turno con dicho decreto. Ese es asunto de otro tema. El punto es que no pocos renunciaron con dos expectativas. La primera era que, haciendo eco a que estaban en una edad productiva, pues pronto se iban a incorporar a la empresa privada, y eso iba a ser como un gran negocio, la indemnización, y luego muy pronto encontrarían trabajo. Otros, la expectativa de empezar un negocio propio, una especie de emprendimiento. Una gran parte de los que renunciaron no tomaron en cuenta dos grandes factores. El primero era que la empresa privada, en ese entonces, no sé ahora, no se sentía complacida con la cultura de trabajo de los empleados públicos. No querían contratarlos, y no los contrataron una inmensidad de ellos. Encontraban, quizás por alguna amistad, un trabajo muy por debajo de su hoja de vida, su sueldo muy subestimado en honor al que el gobierno les daba, que de sobra todos sabemos que regularmente el gobierno da sueldos sobreestimados. No estoy hablando del gobierno actual, estoy hablando del gobierno de ese entonces y en términos genéricos. Así es que muchos de ellos pronto se vieron en graves aprietos, porque ya no tenían mi edad. Ellos eran 45 o más años de edad. Y su indemnización en el correr de los años era casi nada, en el correr de los años. El otro grave problema fue los que optaron por un emprendimiento. No tenían la cultura de la empresa privada. La cultura de ellos era llegar a las 8, tomar el café hasta las 8:30, y antes de las 4 ya estaban arreglando sus cosas para salir de lunes a viernes. Y los que son parte de la empresa privada saben que 8 horas ningún emprendimiento progresa. Requerirá muchas más horas. Así es que esas pequeñas locuras provocaron un desajuste laboral, y muchas de esas personas lo han tenido que pagar el resto de sus días. Es lo que nos está diciendo Salomón, que nuestras pequeñas locuras que creemos nunca nos pasarán la cuenta, están a la vuelta de la esquina, y que o nosotros tomamos las medidas para mitigar el riesgo, o el riesgo de ese insecto caerá en nuestro perfume. Igual con aquellos que cometen abusos con sus empleados, aquellos que se extralimitan y que creen tener el derecho de mostrar su enojo con cualesquiera actitudes. No, por sobre esa autoridad hay otra autoridad hasta llegar a nuestro Dios. Y el privilegio debe atenderse con responsabilidad.
o la cuenta va a ser bien alta. Segundo, versículo 8. Segunda clasificación, versículo 8. El que hiciere hoyo caerá en él. Ahora vamos a hablar de la insensatez en el trabajo. Oiga, pero ¿y quién hace hoyos? Muchas profesiones es cavar. Y si no se toman las medidas, van a caer en el hoyo que están cavando. Y el que aportillare vallado le morderá la serpiente. Aportillar es colocar cercos y cerrar portones. Vallado es una especie de verja de piedra, pequeños muros de piedra. Así es que dice que quien se dedica a ese trabajo y se olvida de que las serpientes anidan entre las piedras y que no toman las medidas de seguridad, la serpiente les morderá. Que una persona con sabiduría que se dedica a ese trabajo irá con una rama y moverá todos los rincones posibles para que las serpientes se expongan y no ellos sean atrapados por la serpiente. Verso 9. Quien corta piedras se hiere con ellas, y el que parte leña en ello peligra. Por supuesto que está refiriéndose ahora a trabajos de la construcción, que para aquellos de ustedes que lo desconocen, la construcción está catalogada por la ley como un trabajo de alto riesgo, en el cual se deben tomar muchas medidas de seguridad industrial, que por supuesto partir piedras tiene grandes riesgos, como cortar leña tiene graves riesgos. Sigue, versículo 10. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado. Embotar el hierro es cuando el ángulo de corte de una sierra, de un hacha, se ha visto reducido, pierde el filo y dice hay que añadir más fuerza. Por supuesto que hay muchos que tienen fuerza bruta, que creen no necesitan afilar su hacha y hacen su trabajo sin sabiduría, y la fuerza bruta los convierte en brutos, porque su trabajo es mucho más lento, menos productivo y mucho más fatigoso y riesgoso. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve al encantador. Las serpientes en ese entonces se consideraba, claro, con poca tecnología, que no escuchaban, que no tenían oídos, porque en efecto muchas serpientes, muchas de las especies de serpiente no tienen oído externo, igual que la mayor parte de animales o seres humanos, pero sí tienen oído medio y su percepción es de alta frecuencia. Sí escuchan, mas no como nosotros. Debido a esa limitación, se creía que los encantadores de serpientes controlaban con la música, y por eso habrán visto o en películas o en algún libro escenas en donde con música los encantadores logran controlar a las serpientes. Cuidado, no es la música la que enreda a la serpiente, es el baile del encantador. Debido a la percepción del oído medio de las serpientes,
ellas están cautivadas con el vaivén y tratando de descifrar el sonido del movimiento del encantador, no de su música. Toda esta filosofía la ocupa Salomón para decirnos principios básicos en nuestro trabajo como esto. Cierto es que algunos de los aquí presentes son talentosos, son muy habilidosos y por eso su arrogancia les hace creer que pueden cautivar a la serpiente. Y no se dan cuenta que la serpiente sí les escucha, porque ellos son arrogantes. Son tan altivos que hacen gala de su fuerza bruta en lugar de su inteligencia, porque no ponen la cinta amarilla de precaución. Nadie, seguridad industrial lo grita, nadie debería estar usando una máquina herramienta peligrosa o cortopunzante sin una cinta amarilla de precaución que le advierte al que tiene la herramienta y le advierte al que está cerca que esa es un área de peligro. Nadie debería usar una sierra circular sin protección en la vista y sin protección en su cabeza y sin guantes. Nadie debería soldar sin el equipo básico para la soldadura. Nadie debería subirse a un árbol, a un muro, sin el arnés. Es de ley. Pero les puedo asegurar que la mayor parte de los que hacen trabajo peligroso se están riendo de todo lo que estoy diciendo porque no les gusta usarlo. No es asunto de que lo olvidan. Dicen en su necedad porque van como el necio anunciándola. Es que me incomoda. Es que pierdo destreza. Anuncian su ignorancia, anuncian su necedad. ¿Cuántos ejemplos hay de personas que han perdido dedos, han perdido ojos, han perdido gran capacidad de su vida laboral por no haber tomado las medidas de seguridad mínimas? Pero no es algo que parece preocuparles. Imagino todos saben que cuando llega alguien al Seguro Social accidentado, lo primero que preguntan es dónde fue, cómo fue y qué equipo de seguridad estaban usando. Y regularmente los inspectores del Seguro Social van y se aseguran que las medidas de seguridad fueron tomadas. ¿Por qué? Porque se sabe de la insensatez de los que trabajan. Dirán ustedes ahora, bueno, es un tema atractivo para los que trabajan en construcción. Es que es en cualquier tema, es en cualquier trabajo. Esa señorita trabajaba con este servidor en colecturía. Para ese entonces estaba en la empresa privada este servidor. En esa sucursal habían 2 edificios que eran parte de la misma empresa y la calle en medio. Ella tenía que ir a hacer cobros a ambos edificios. Era una niña muy simpática y de paso su manera de vestir la hacía verse atractiva. No estoy aplaudiendo su manera de vestir, creo que no era lo mejor, pero eso era ella.
Y yo siempre reñía con ella y le decía, ¿por qué no usa un poco más largo su falda? Ella decía, ay, es que usted es bien exagerado por su religión. No estoy pensando en mis principios religiosos, estoy pensando en el dinero que lleva en la calle. No, ¿quién se va a fijar? Oh. Creo que más de alguna vez incluso salió con alguna cantidad de billetes, creo que se iba dando viento en la acera. Hasta que uno de esos días, por supuesto, el criminal pasó, arrebató el dinero y no sin antes cortarle parte de la muñeca. Sus venas sangraban. Ella entró gritando. ¿Y sabe qué es lo más irónico? Que esa vez no llevaba dinero de la empresa, era de ella. O sea que el seguro no cubría eso. El seguro de la empresa. Recuerdo cuando regresó de su incapacidad, cuántas veces le dije. Pero no, como algunos de los presentes que manejan dinero, dejan sus escritorios abiertos, entra cualquiera, o usted en su cartera mete dinero que no es suyo, sino de su negocio, y después no sabe ni dónde está la cartera ni dónde el dinero. Está diciendo Salomón, un poquito de locura te va a llevar por grandes consecuencias. Y finalmente, verso 8, dice, el que hiciere, vamos al 11, 12. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio, oiga, causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser, y quién le hará saber lo que después de él será. Esto es para los que hablan mucho, que yo creo que aquí no hay muchos, y si alguna vez le han dicho, es que usted sí que habla, bueno, le están hablando otra vez. Hace como una especie de interludio, pero es de lo mismo. Verso 16. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. No está quejándose de la edad de los que dirigen, está quejándose de la insensatez. Y como los muchachos están asociados a la insensatez, por eso hace relación a ello. Pero es nada más una forma de decir que ay de aquellos cuando quien los dirige es como un adolescente que nunca para de hablar. Bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles. Tampoco se refiere al abolengo o al linaje, se refiere más bien a la nobleza por principio. Es bienaventurados esos países, esas ciudades, esas familias o empresas en donde quienes les dirigen son hijos o son personas con nobleza, con principios. Versículo 18. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Una vez más, hablando de que pierden su tiempo, entre tanto hablan más de lo que deben. Verso 19. Por placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos. Vamos hasta el 20. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey. O sea, que no esté hablando de su jefe, de los gobiernos, ni de nadie que está en autoridad, ni del rico. ¿Por qué? Porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. Bueno, ahora grita de lo destructiva que puede ser nuestra boca.
Si alguna vez alguien le dijo que habla demasiado, si alguna vez alguien le dijo que no debería entrometerse o de que está murmurando o diciendo chismes, nos está advirtiendo Coelet que una pequeña locura nos puede destruir, que escarmentemos, que esta vez Dios ocupó a un inútil predicador para leer esto y advertirnos que hay que ponerle freno a nuestra lengua. De igual manera, los insultos o las groserías que podemos decir a nuestro prójimo. Si bien es cierto que las palabras dichas con gracia son como colirio, también cierto es que las palabras dichas con ira hacen vivir una desgracia y que hay muchas palabras que no cicatrizan. Es probable que si usted tiene problemas de temperamento, le haya dicho a su esposa, a su esposo, a sus empleados o a sus hijos palabras que los han herido tanto que ellos no están dispuestos a perdonar. Y a lo mejor a usted, en su locura y necedad, le hace creer que usted no hizo una cosa grave. Solo fue un exabrupto, me enojé y ya ve, pastor, que uno enojado dice cada cosa. Pues ese es el punto, que nuestras palabras pueden ser destructivas, pequeñas locuras que hacen muchísimo daño. Y por cierto, un buen momento para recomendarles a los que son predicadores, maestros de niños, a los que tienen que dar exposiciones en sus trabajos y hablar frente a otros. Las palabras sucias ensucian nuestra reputación. Las palabras sucias no son para los predicadores, para los maestros, ni para los que tienen autoridad. Y esta vez yo no me estoy refiriendo a sucias, a palabras malsonantes extremas, que yo me imagino nosotros los cristianos ya no las usamos. No, ahora me estoy refiriendo a palabras que no necesariamente son consideradas como vulgares y sucias, sino más bien como parte de la jerga o parte del cliché del diario vivir de una subcultura. Les insisto, maestros, predicadores, líderes de ministerios, diáconos, diaconisas, ustedes y yo no deberíamos jamás usar las palabras que usa el montón. No es una situación solo de educación, es que una pequeña palabra le puede manchar su reputación. Y oigan, este es el problema. En nuestro sano juicio, nadie va a querer ir al púlpito y decir una palabra que suene mal. Nadie va a querer dar una disertación o una clase y pusimos en nuestro bosquejo una palabra malsonante. No, esas surgen porque nuestro cerebro está conectado a nuestra lengua. Y como cuando estamos, no frente a otros, sino que cuando estamos con nuestros amigos, cuando estamos con quien quiera, en ese contexto no oficial, si las usamos, van a venir en el momento que menos las llamen. Porque nuestro cerebro está conectado. Vivo insistiéndole a Talo, no estudies en inglés y luego prediques en español, porque tu lengua se va a trabar. Él suele hacer eso. Sus referentes son de habla inglés, entonces pasa más tiempo en el inglés y a veces le cuesta. Su cerebro tiene que tomar tiempo para que las palabras surjan. Me suele suceder mucho cada vez que alguien se queja de que yo uso alguna palabra que no entienden.
les puedo asegurar que no las pongo en mi bosquejo, ni intento impresionar a nadie. Entenderán que a mi edad ya no se tiene mucha intención de impresionar, y menos cuando se trata de la palabra de Dios. Estas palabras vienen por culpa del club de lectura. Estoy conectado, mi cerebro está conectado a esos libros, está conectado a la Biblia, más a todos los libros que a diario tengo que leer para este sermón. Entonces esa palabra vino, yo no la busqué. Por ello les animo, les exhorto, no las usen nunca. Consideren una palabra indebida todo lo que no sea parte del castellano. Enseñen a sus hijos que en sus casas jamás se ocupan esas palabras, porque ustedes nunca las usaron. Es que eso no es muy grave, pues que sí lo es, porque una pequeña mosca muerta puede dañar todo el frasco del perfumista. Me pregunto, ¿y cómo vamos a cumplir todos estos consejos? Son muchos. Es que la única forma de nosotros poder crecer es cobijarnos bajo la sombra de nuestro Señor. La locura que a algunos les parece no muy grave, y es la peor de todas, y es la que peor consecuencia trae, es sacar a nuestro Señor Jesucristo de nuestras vidas. Tarde o temprano la factura va a ser impagable, insostenible. Dios debería ser quien rige nuestra vida. Así como hoy hay un principio religioso que les hizo venir a congregarse, debe existir un principio espiritual que nos obliga a buscar a Dios cada día de nuestra vida y a cobijarnos bajo su sombra. Así como aquí dice, ay de ti tierra, entonces yo ocupo la frase y digo, ay de aquellos. Es que yo me la paso tratando de mejorar un poquito mi vida, tratando de seguir los consejos de la palabra, y muchos días no consigo, pero ni un poco. Me pregunto cómo se la han de pasar aquellos cuyas vidas lo único que reciben de Dios es estos minutos de este predicador. Su desnutrición espiritual debe estarle llevando por un cáncer que puede terminar siendo intratable. Es entre usted y Dios. Oramos.